Hola, buenas tardes, amigas y amigos que nos están viendo a través de Autónoma TV. Ya estamos comenzando con nuestro programa Desde tu Salud, por supuesto por las pantallas de este gran canal. Estamos en nuestro primer programa a través de todo Chile y de las plataformas. Tenemos a través de YouTube, Facebook y en la página www.autonomatvchile.cl. Quiero darles las gracias porque se están uniendo, vayan participando, contándonos desde dónde nos están escuchando y también, por supuesto, haciéndonos preguntas porque el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de la depresión. Sé que muchos de ustedes o la pueden haber padecido o alguien de su familia, así que acompáñenos y también estamos con 3 grandes invitados que los iremos presentando. Así que demos la bienvenida a este programa. Vamos a hacer muchos capítulos interesantes, así que cada semana vamos a ir contándoles un poco sobre diferentes enfermedades, síndromes, trastornos, así que por supuesto vayan siguiéndonos en el programa Desde tu Salud. Mi nombre es Cindy Macías, yo soy psicóloga y partimos con todo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas. Estamos con 3 grandes invitados, que es Marcela Donoso. Ella es la presidenta de la Asociación de Funcionarios Públicos, ¿cierto?, de Peñaflor. Hola, mucho gusto. También estamos con el doctor Giancarlo Fritis, que es médico en salud mental. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Y también con nuestro psicólogo, que ustedes van a ir conversando también y conociendo, con Iván Escobar, psicólogo también de CEFAM, ¿cierto? Y de Neurosalud. Exacto. El equipo de Neurosalud, ya estamos aquí empezando este programa. Les cuento un poco, es un centro médico integral que está en la comuna de Peñaflor, en 18 de septiembre 225, y tenemos diferentes modalidades de atención, ¿cierto?, en salud mental, pero también en medicina y especialidades. Así que si usted necesita consultar y tiene que tener alguna atención profesional, ¿cierto?, que quiere de calidad, acérquese a 18 de septiembre 225 Peñaflor, porque en Neurosalud están los mejores especialistas y recomendamos absolutamente los tratamientos para diferentes enfermedades o, por supuesto, consultas que quieran hacer. Les voy a dar el teléfono porque es muy importante que se puedan comunicar con Neurosalud. Les voy a decir el 9366-59082. Así que ya después lo voy a estar repitiendo porque cuando estemos conversando con Iván y también con el doctor, quizás les van a ir saliendo algunas dudas y, por supuesto, pueden consultarnos en Neurosalud. A través de todas las plataformas estamos saliendo, pero también Neurosalud tiene sus propias redes sociales, así que búsquennos ahí como Neurosalud Peñaflor y les vamos a ir respondiendo todas sus preguntas y dudas sobre los valores, etc. Así que ya damos por comenzado el programa. Y también tengo que hacer una pequeña mención a Nativos Peñaflor, porque esta decoración que ustedes ven, estas plantas hermosas, son de Nativos Peñaflor, a quienes les enviamos un saludo y les agradecemos, porque también son parte de nuestro programa. Pero ya vamos a entrar en tierra derecha y vamos a conversar sobre el tema que nos convoca, que es bastante complicado, que tiene que ver con la depresión. Y nos preguntamos, ¿qué es la depresión? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo me doy cuenta que tengo depresión? Y vamos a empezar, que cada uno de los invitados nos vayan contando por qué hoy día estamos conversando, ¿cierto?, sobre este tema. Vamos a conversar y que nos vayan dando su perspectiva de cómo la depresión, desde su propio ejercicio profesional, se ve reflejado al día a día. Doctor, ¿cómo está? Giancarlo Fritis, médico de salud mental. Cuéntenos, ¿qué hace? ¿Dónde trabaja? ¿Por qué? ¿Nos puede explicar, o la gente que nos está escuchando en la casa, sobre esta enfermedad, la depresión? Ok, ya me estoy adelantando que es una enfermedad, pero bueno. Sí, lo que pasa es que básicamente yo trabajo, entre muchas otras cosas, porque uno hace de todo en esta vida, dentro de lo que es la parte de salud mental, dentro de lo cual hay muchos trastornos que pueden afectar finalmente la salud de una persona, teniendo bien de que la salud mental no está separada de lo que es la salud corporal, como se podría haber pensado anteriormente. No es el hecho de que uno invente síntomas ni que invente situaciones, pero que partir de lo básico, y acá lo básico es básicamente que es la depresión. Depresión no es el hecho de que yo esté triste, depresión no es el hecho de que yo esté melancólico, depresión no es el hecho de que yo esté llorando en todos los rincones,
Depresión es básicamente el hecho de que yo pierda las ganas de hacer las cosas que antiguamente me gustaban, que yo pierda las ganas, la motivación, el instinto de hacer cosas por la vida y el abandono de mi actividad, el abandono de lo que pueden ser mis redes de apoyo, mis redes de amistad, mis redes familiares. Puede ser el niño, por ejemplo, que le encantaba el fútbol pero que ahora ya no quiere jugar más. Puede ser el adulto mayor que antiguamente acudía a los clubes, la pasaba bien y ahora ya no quiere saber nada del mundo y solamente está encerrado en su cuarto. Eso es básicamente la explicación de una depresión. Exacto. Y también en Chile tenemos una prevalencia de depresión o es una enfermedad que no es muy común. Yo estuve buscando por ahí unos datos en el Termómetro Chile y la estadística año 2025. El 13% de la población tendría una depresión moderada o severa. ¿Eso se ve reflejado usted en el ejercicio que tiene profesional? Absolutamente. Incluso me atrevería a decir que es más. O sea, que la gente que está en la casa no toda consulta cuando se siente con estos síntomas que usted nos comentaba. O sea, no solamente en el ámbito personal quizás, sino que va afectando otros ámbitos. Y eso es lo que también vamos a ir hablando con Iván Escobar, el psicólogo, a quien también saludamos al principio. Desde tu perspectiva, es solamente, nosotros sabemos, ¿cierto?, que es más biopsicosocial, pero quizás en la casa es necesario como que vamos comentándole a la gente que no solamente hay un tema hereditario, ¿no? O sea, me gustaría que tú le vayas contando cómo se va desarrollando ciertos síntomas que el doctor nos decía, pero de una perspectiva más de la psicología. Sí, totalmente. O sea, lo que decía Gianfranco es muy cierto, en la perspectiva de la relación que se genera, en lo que siento y lo que hago, que al final buena parte del tiempo esa relación es fundamental para poder definir más o menos cómo estamos en ese aspecto. Sin duda que la prevalencia, yo también estoy de acuerdo que es mayor. Lo que pasa es que existe todavía mucho estigma a nivel nacional y yo diría mundial de la salud mental y en particular la depresión. Por ejemplo, no sé, no es coincidencia que la prevalencia sea mayor, por ejemplo, en mujeres que en hombres. Y es drástica la diferencia en cuanto a la cantidad. Estábamos conversándolo antes del programa. Sí, que la cantidad de mujeres que tienen depresión en Chile y en general es mayor que la de los hombres, pero mucho la diferencia, porque hay muchas determinantes sociales que adicional a eso se suma una determinante de género. Por ejemplo, en ese aspecto, no sé, la depresión postparto, etcétera, un montón de determinantes sociales adicionales a las que nosotros particularmente nos enfrentamos como hombres, las mujeres tienen una carga mayor en ese aspecto también por estigma social. Cuesta mucho hablar de depresión, cuesta mucho hablar de salud mental y en particular, claro, yo siento que esa cifra de que las mujeres tengan, por supuesto que es fundamental, pero que sea tan bajo también el tamizaje de depresión en hombres tiene que ver con que también son menos consultantes que las mujeres. Esa perspectiva de que no, el clásico, hablemos de los mitos, no, es mental, no te la va a ganar la mente, ¿cierto? Que uno la escucha mucho en los consultantes. ¿Cómo no va a tener fuerza de voluntad para salir a trabajar y levantarse de esa cama? No, si es flojera, no te querés levantar porque eres flojo, ¿cierto? Y lo otro que he escuchado muchas veces, lamentablemente, que dice, oye, en mis tiempos, la mejor terapia, el mejor psicólogo era la chancleta o el golpe, ¿cierto? También hay todos esos mitos que vamos a ir un poco derribando hoy día, que muchas personas van teniendo un sentimiento de culpa que va en desmedro, obviamente, de un tratamiento y finalmente de sentirse mejor. O sea, si está tu entorno, ¿influye mucho el entorno, doctor? Y la conducta termina siendo así como súper cambiante en los pacientes y muchas veces no logra darse cuenta, inclusive la gente, dicen como, te noto como distinto, no, sí, pero tratamos de camuflar un poco, ¿cierto? Por esta misma estigma. En el trabajo, ¿cierto? Que están estas otras determinantes adicionales. Entonces, claro, tenemos todos estos entornos que influyen total y absolutamente en el cambio de la conducta, en el cambio de nuestro estado anímico, inclusive en la alimentación. Es muy amplia la perspectiva en la que se ve afectada cuando sufrimos de depresión. Comemos más, comemos menos, dormimos más, dormimos menos. Todo eso va a variar según también la relación que uno tenga como con esto en la vida. Claro. ¿Y existen distintos tipos de depresión o es solamente el estar llorando, estar triste, no bajar el apetito, no querer levantarse, o hay otros tipos de depresión también? O sea, la depresión en sí está leve, moderada, grave, ¿cierto? Y hay distintas expresiones de esta misma perfecto. Que pueden haber, por ejemplo, y lo comentamos sumándole un puntito adicional a lo ansioso. Hay pacientes que sufren ansiedad y muchos creen que es como, no sé,
comer mucho. Siempre dicen, no, tengo ansiedad y como mucho. Y hay pacientes que sufren de ansiedad que no comen, por ejemplo, que tienen inapetencia. Y uno dice, chuta, es que eso no es la ansiedad. No, eso también es parte de la posibilidad de una expresión. No es lo mismo. Si existen también distintas expresiones que pueden estar afectando a nuestro entorno, a nuestra salud mental, pero también inclusive, como decía Gianfranco, la salud física no escapa de la salud mental, sino que son un conjunto constante que van ahí. Somos un ser integral en el fondo. Totalmente. Y somos permeables también a lo que pasa en el ambiente, a nuestras propias creencias, que también depende del enfoque que tengamos desde la psicología, pero el pensamiento influye mucho también en la determinación de incluso de buscar ayuda o pedir ayuda o de yo sentirme capaz. Bueno, ahí podemos ir profundizando un poco más adelante sobre esta triada cognitiva a veces que ocurre de si yo no me siento capaz de salir de mi situación dolorosa, ¿cierto? Si veo que nadie me puede ayudar o que el futuro o el mundo es igual de hostil y negativo, por supuesto que yo voy a seguir hundiéndome en este dolor, que a veces es un dolor emocional, pero que finalmente en la parte física, ¿cierto? Se va notando y en mi relación con las otras personas. Y ahí es donde lo vinculamos también y por qué Marcela hoy día está invitada en nuestro programa, porque Marcela, como les contaba al principio, es la presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Peñaflor y ella vive en carne propia, ¿cierto? Cómo las condiciones muchas veces laborales o el lugar donde uno se desempeña de bajo presión, ¿cierto? Puede afectarnos nuestra salud. Así que, Marcela, cuéntanos un poco a la gente también en su casa en qué tú trabajas, cuál es el rol, ¿cierto?, de esta asociación y cómo ustedes han visto desde su perspectiva del mundo público, cómo también las personas que trabajan, ¿cierto?, se pueden ver afectadas con esta, que ya estamos viendo que es una enfermedad y no solamente fuerza de voluntad. Bueno, yo soy contador de profesión, digo representante de los funcionarios, ahora como presidenta. Para nosotros ha sido súper importante, la verdad, ver estos temas, porque además yo creo que, bueno, de todo lo que decimos, que van a hacer eso, lo que decimos acá, es también el tema de nosotros, por ejemplo, en el municipio lo vemos también en las de licencias médicas, psiquiátricas, y ahí uno ve a los colegas y como dice, al final no existe ese autoconocimiento, decir, oye, yo me siento mal, pido ayuda. Claro. ¿Cachai? Entonces, existe ese autoconocimiento, ese autocuidado de cuando quizás con el tiempo, como se va notando la señal, oye, te pasa algo, no tengo idea de psicología ni nada. Hay que a veces hacer la primera cosa. Que los ambientes laborales crean mucho también. Y que son el gatillante de otra situación. Pues la persona tenga una enfermedad como la. Pero los ambientes laborales a veces propician a que sean extremas estas situaciones. Y tenemos por unos días. Y vamos a ver un poquito después sobre Ley Karim y también sobre el tema de las licencias médicas. Pero cuéntanos, doctor, Giancarlo, ¿siempre la depresión ocurre de la misma manera? O sea, ¿son los mismos síntomas o va variando de una persona a otra? ¿O depende de la edad también? Porque también necesitamos, claro, saber no un poquito de lo que es la edad. Ya. Depende también del contexto de la vida de la persona, depende obviamente de cuánto tiempo lleva expuesto o expuesta a lo que son los factores que finalmente van a llevar a la patología, que en este caso vendría a ser la depresión. Hay presentaciones que son más típicas, hay presentaciones que son un poquito más atípicas, que también nos pueden surgir otros trastornos que pueden estar asociados. El concepto de que nosotros obviamente en un evento o frente a un ambiente que es adverso, dependiendo de la preparación, la contención y la red de apoyo, vamos a tener una respuesta que sea distinta. Si no contamos con otros factores como preventivos, factores protectores, obviamente nos vamos a ver afectados. O sea, afección, ¿cómo se va a notar? Ya sea más por un trastorno ansioso, ya sea más por un trastorno depresivo. Si es la parte depresiva, lo más habitual es ver, obviamente, como decía antes, esta pérdida como de la energía vital, esta pérdida de la fuerza.
Esto de que no es que yo no me quiera levantar, por ejemplo, y enfrentarme día a día, sino que no tengo la fuerza, no tengo la capacidad o siento que no tengo las habilidades para lograrlo. No es, por ejemplo, como nombraba Iván esta parte de nosotros, que yo como básicamente de forma compulsiva, sino que yo siento que no tengo ganas de comer, que no tengo apetito. Yo siento que abandono mis redes sociales porque me molesta. Siento que en un momento que todo me da rabia, que nada me puede gustar, que nada me puede interesar. Empiezo a sentir como una especie como de vacío existencial en el fondo, que me va hundiendo, y como yo me siento mal, no quiero contagiar de este ánimo como depresivo o mal ánimo a los que me rodean. Empiezo a creer que básicamente yo solamente molesto, entonces más me aíslo y no quiero solicitar ayuda. No porque yo creo que esté mal lo que me esté pasando, sino que para no molestar y no interrumpir como el bienestar de las otras personas. Esa es como la presentación más habitual, que va cambiando también respecto a las edades, como me decía antes. En niños, como ellos no pueden reconocer su estado de ánimo todavía, es más frecuente que se presente con irritabilidad, Perfecto. con enojo, que se presente con que no saben cómo reaccionar ante diversas situaciones. También se ve esto del abandono de la, como decirlo así, pasatiempo, de los hobbies, o que dejen de jugar, por ejemplo. En el adulto mayor se ve un poco distinto también. Se ve harto igual la irritabilidad, se ve harto el abandono de actividades, como también que empieza a afectar algunas funciones cognitivas, principalmente lo que es la memoria, lo que es la concentración. Se les nota más olvidadizos, se Perfecto. les nota más retraídos, como decía anteriormente. Hay otros que son un poquito más atípicos, donde si bien habitualmente la depresión afecta mucho la calidad de sueño provocando insomnio, puede provocar también lo contrario, que la persona siente que está durmiendo todo el día, o que puede recurrir al sueño finalmente con el mecanismo de evasión. Si yo duermo, no pienso en mis problemas. Si yo duermo, no tengo que estar enfrentando lo que me está molestando, lo que me causa estrés. Y ahí también se puede presentar incluso con aumento del apetito o con otras manifestaciones, que eso lo podemos ir hablando posteriormente, pero lo que les comentaba antes, como el cuadro típico, lo que se puede ver en distintas edades. Obviamente Exacto. igual puede complementar un poquito lo que estaba comentando, pero Sí, y yo quería preguntarle también, doctor, a la gente que nos está escuchando, ¿cómo ellos podrían consultar? O sea, ¿cuáles serían como los síntomas preocupantes, ¿cierto? Que uno debería ya, o alguien de su familia, porque a veces uno también no se da cuenta, ¿cierto? Muy reales, o que quizás no somos muy autoexigentes o no queremos, no nos damos tiempo para sentirnos mal y queremos ser fuertes, ¿cierto? Entonces, cuando ya te tienen que consultar, ¿cuál sería como la forma de diagnóstico para que la persona pueda ser acompañada en este proceso y finalmente vaya recuperándose? si fuera como recomendación para reconocer en el fondo si alguien tiene o no tiene algún inicio de un trastorno depresivo o uno ya directamente declarado, primero si se presenta aislamiento de las redes sociales de la persona. También en primera instancia se empieza a abandonar aquellas actividades que hacía habitualmente. Se empieza a notar como un rechazo por hacer las actividades que antes para la persona eran habituales. Si veo alteraciones en lo que es los ciclos vitales, como lo puede ser el sueño, como lo puede ser el apetito, como puede ser mis rutinas diarias que yo hago habitualmente todos los días. Si yo noto un fenómeno de la habilidad emocional, que se llama esto de que estoy constantemente en una situación que no puedo contener mis emociones, o un estado de irritabilidad, que yo me enojo con todo, molesto con todo. Principalmente serían como los tips que yo entregaría. Perfecto. Y después vamos a ir también profundizando y conversando sobre los tipos de tratamiento, ¿cierto? Y si todas las depresiones o todas las personas tienen opción de salir de esta enfermedad, o hay casos en que se cree también dentro de los mitos que hay que no hay tratamiento en la depresión porque he estado muchos años con esto, porque los medicamentos no me hacen efecto, me hacen mal, etc. Así que después lo vamos a ir conversando un poquito. Y le voy preguntando a Iván también, ¿se relaciona? Porque yo sé que hay muchas personas que pueden estar escuchando este programa que se sienten como ansiosas, y lo estuvimos también viendo desde la pandemia hacia acá, o todas las cosas que nos han ido pasando también a nivel país, ¿cierto? Que han sido fuertes, cambios sociopolíticos, etcétera. Puede pasar que la ansiedad esté relacionada con la depresión. ¿Hay una diferencia entre, o qué es la ansiedad en sí?
se relaciona con esta sensación de desgano, ¿cierto? De baja de energía, o son dos cosas totalmente distintas. ¿Se podrían dar las dos cosas? Desde tu perspectiva. Sí, mira, buena parte del tiempo, y me pasa, al menos en el ejercicio profesional, que hay una mixtura constante a día de hoy, post pandemia, de ambos cuadros en Claro. conjunto, trastornos mixtos, ansiosos, depresivos, Sí. ya se dan en conjunto, sí, se puede, totalmente. Obviamente cada síntoma en ese aspecto, como desde lo ansioso y desde lo depresivo, como decía Gianfranco, tienen sus propias características, pero sí pueden convivir, suelen convivir Claro. en conjunto, y el tema es que buena parte del tiempo los camuflamos o los normalizamos, ¿cierto? Ya, no sé, la cuestión es tener a lo mejor una estructura de personalidad distinta más que un síntoma como tal o un trastorno como tal, pero sí constantemente yo sobrepienso las cosas, ¿cierto? Estoy pensando en que antes de levantarme ya tengo que saber más o menos que tengo 10 minutos para bañarme, y si me demoro 15 llego tarde a la micro, y si no alcanzo esa micro llego tarde al trabajo y todavía no me levanto o todavía no me acuesto. Ya estoy pensando en las consecuencias probablemente negativas o nocivas, ¿cierto? De algo que no he hecho. Que hasta ahí tenemos una ansiedad potente. ¿Qué pasa con esa ansiedad? Estamos como haciendo el hilo conductor, ¿cierto? Claro. Hacia la depresión. Me genera, por supuesto, un alza de cortisol, todo lo que eso significa, que ahí ya nos pueden entregar más info después. ¿Y qué pasa con eso? Me genera un estado de frustración. Porque resulta que si llego a no cumplir con mis expectativas, tengo una frustración mayor. ¿Qué pasa con mi estado anímico? Entonces decae. Y ahí tenemos un nexo importante en el cómo esta ansiedad tiene su continuidad también posterior a todo esto, este Exacto. sobrepensar con la depresión. Entonces sí, se presentan mucho en conjunto, y como te decía, post pandemia, un cuadro explosivo por el quiebre que significó, ¿cierto? Claro. Mi rutina, pasar los niños, como lo conversamos un poquito antes, Exactamente. ¿cierto? De interrumpir Claro. esta etapa, este periodo quedó interrumpido Proceso. finalmente. Claro, un proceso en el que ya estamos como sociedad habituados. Que nos tuvimos que encerrar, porque de hecho Así el es. teletrabajo o muchas fuentes laborales se perdieron. Así Y es. otras tuvieron que actualizarse, renovarse, o sea, en ese aspecto, no sé, para mí fue, y lo admito, fue un desafío el tema de, no sé, la telemedicina, pues hacer las consultas por videollamada, no sé, dependiendo de la escuela de cada uno, ahí Exacto. puede Nos ser más decían fácil o más difícil, que pero teníamos que estar en Claro, pues, con el para que la paciente, terapia fuera viéndolo. realmente efectiva, y nos tuvimos que reinventar. totalmente, y mucha gente también se enfrentó a decir, pucha, siento que no me funciona lo mismo por videollamada, Yo ¿cierto?, creo que que ese es presencial, como- sí, ¿cierto? sí. Y eso te pone en doble cuestionamiento, porque tú como profesional vas a tener que adecuarte, y además el paciente, el consultante, se enfrenta a decir, chuta, ¿funcionará? ¿Será distinto? ¿Será lo mismo? ¿Habrá algo distinto que hacer acá? Y entonces generó, por supuesto, un aumento, por supuesto, de la ansiedad por sobre todas las cosas. Pues imagínate ya un paciente que sufría de cuadros ansiosos, hoy día se tiene que enfrentar a que la psicoterapia más encima es distinta, es nueva, es a Claro, través de la es por una cámara. pantalla. Es complejo. Claro. O sea, si podemos hacer como un resumen un poco, sí, es una enfermedad, ¿cierto? Total. Que hay una alta tasa y que va en aumento porque también no hay Sí. tanta consulta, o cada vez se está atreviendo más personas Claro. a consultar, que tiene unos síntomas que son físicos, ¿cierto? Médicos, observables, ¿cierto? Pero también hay un tema psicológico que tiene que ver con el funcionamiento, las creencias, la forma de afrontar las situaciones, los desafíos, ¿cierto? Exacto. Pero también hay un componente más macro que tiene que ver con el entorno. Claro. O sea, cómo nos influye el entorno, cómo nos influyó la pandemia o distintas situaciones, como el tema laboral, y ahí es donde lo ligamos, ¿cierto? Y A lo que estaba súper pasa. atenta escuchando, porque sabes que se da mucho, uno dice, "Pucha, yo me doy cuenta si mi hijo, mi hermano, no sé, tienen algún problema, pero ¿cómo lo detectamos nosotros en el trabajo? Claro. ¿Cachai? Y una de las cosas que nosotros siempre hemos querido es justamente hacer estos convenios, dar la posibilidad de prevenir, porque igual esto se puede prevenir o detectar tempranamente, más que prevenir, porque Exacto. uno no podría hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos si no estamos capacitados para aquello? O sea, a mí la prevención se me ocurre, oye, capacitemos, tengamos las charlas más seguidas, demos la oportunidad, no sé, de celebrar convenios, que por supuesto lo hicimos con Neurosalud, para que los funcionarios tengan atención acá en el centro. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo ayudo? ¿Cómo hago mi pega yo? Y ahí uno va generando estas dudas y va tratando de interiorizar, porque es potente
en el trabajo estamos igual gran parte del día de nuestro día despiertos, ¿cachai? Entonces es difícil atraerse de repente cuando hay un compañero que esté mal. O no sentir digamos, la enfermedad de ellos y no puedes hacer nada. Porque además, que esto es trabajo, pero también hay factores humanos. Claro. O sea, somos seres humanos los que estamos ahí. Entonces estamos es imposible no tener el lazo. Y estamos con la la mayor gente. cantidad de horas a La mayor veces cantidad. con nuestros compañeros Mínimo de 8. trabajo, ¿cierto? Entonces ocurre también que estamos tan enfocados que en el tema laboral sea la competitividad, ¿cierto? La remuneración. Sí. A veces se pierde un poco el foco y ahí podríamos hablar de una cosa más filosófica quizás de el por qué hacemos las cosas, Claro. cuál es el enfoque que le damos a nuestra vida, qué es lo que queremos, qué es lo que nos da felicidad finalmente. Y entonces, claro, si hay un ambiente competitivo, de crítica, ¿cierto? Así A que veces se habla mucho de los derechos, ¿cierto? Sí, Como hablamos y de los de la- pacientes o de los usuarios, pero también hay deberes que muchas Exacto. veces hemos visto que los también olvidamos, la verdad. y en la prensa hemos visto muchas veces cómo hay un detrimento, no sé, o hay una falta, siento yo, de empatía con la persona que está trabajando también en ese lugar, sobre todo en el servicio público, en el Así servicio, ¿cierto? O sea, el Y funcionario público está expuesto. una sobreexigencia Así también es. y que como no está contenida o a veces no hay ni protocolo, ¿cierto? Eso es constante que uno tiene que ir actualizando. Entonces, ¿qué pasa? Que a la larga la persona tampoco quiere decirlo o expresarlo, que se está sintiendo mal, que está durmiendo mal, que no está comiendo bien, porque quizá no es tan apto para ese cargo. O no miran, o es problemático, o otra vez Claro. está haciendo problemas, porque dentro del sector Tirando público licencias. también hay mucho mito de que el funcionario público No no trabaja. hace nada, no trabaja, que es flojo. Pero no es así. Nosotros, la mayoría de los funcionarios, somos personas que desarrollamos nuestra función de forma honesta. O sea, estamos ahí haciendo y digamos, atendiendo al público. Exactamente. Por eso estamos ahí. El tema de la licencia médica psiquiátrica, por ejemplo. Nosotros hemos tenido muchos casos en que la gente está muchos meses fuera y se da también por los ambientes laborales. Fíjate que donde parte todo esto del ambiente laboral es hostil. Nosotros igual ahora estamos viendo la forma de tener un proyecto con nuestros socios del buen trato. De decir, oiga, usted puede que yo no tiene por qué caerme bien, si nosotros no podemos también no ser amigas, Claro. pero tratémonos bien. Me decía la psicóloga que lo está viendo, un trato corporativo, un buen trato corporativo. Entonces estamos tratando de enfocar y educar en ese sentido, porque tenemos que respetarnos. O sea, aquí esto es, imagínate que una ley nos tiene que decir qué podemos o no Exacto. podemos, o sea, qué no podemos hacer. Que nos digan, oiga, usted no debe tratar mal, cuando eso debiese ser algo que viene en ¿cierto? ti, es intrínseco, o sea, pero no es así. Entonces nos tienen que decir que no lo debemos hacer. Y eso es súper fuerte. Y no solo eso, imagínate los ambientes laborales, y además nos toca el tema de atender público. Y muchas veces también entendemos que no todos tienen un buen día, pero eso todo lo recepciona un funcionario que está expuesto a la atención, por ejemplo, del público, que a veces no tiene las mejores formas. Nosotros igual le reportamos hartas agresiones, y ahí está la violencia en el trabajo, que es uno de los ámbitos que la ley Karin también toca. Perfecto. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros como gremio? Oiga, pasó esto y ¿dónde está el protocolo? ¿Qué hacemos ahora? Y lo hemos pedido y hemos tratado de trabajar en eso, colaborando igual, porque nosotros, si detectamos una debilidad, lo importante es trabajar en ella. Así Porque es. siempre los beneficiarios tienen que ser los funcionarios, porque un funcionario que esté bien también da una atención buena en la comunidad. Y hay una alta rotación también en los cargos o en general se mantienen, porque ahí también puede ser que si hay mucha rotación en un equipo es porque algo está pasando que no tiene que ver tanto con la persona, sino que como en el clima laboral o el ambiente que se da un poco. Quizás no hablarlo tanto de puntualmente Peñaflor, pero la experiencia que ustedes tienen o que han visto también de la importancia de las buenas prácticas, ¿cierto? Versus Claro. estos ambientes más hostiles, han observado. Es que sabes ¿Qué que yo ocurre? creo que ahora, en ¿Sí? este último tiempo, el servicio público, o se ha enfocado en el servicio público en temas de salud mental. Perfecto. Porque antes también, o sea, el servicio público era así como que, va a decir igual que vulgarmente hay que tener cuero chancho para trabajar ahí. Porque en el fondo los ambientes son tremendamente hostiles. ¿Te fijas? Pero igual ahora eso ha ido mejorando.
y se da la prioridad que requiere la salud mental. Nosotros también con el tiempo hemos ido pidiendo cosas o trabajando, más que bien, trabajando en nuestra propia salud mental, nuestro bienestar, porque eso igual no es una materia que se está viendo no hace mucho tiempo. Además, nosotros por años, de la municipalidad principalmente, de los ambientes municipales, el tema de las agresiones o los hostigamientos, por eso la rotación a lo mejor no es tan alta, pero las que se dan son súper, como te dijera, bien dramáticas, porque Claro. fueron hostigados, fueron maltratados, ¿cachai? Entonces, súper fuerte el tema en la parte municipal, y uno dice, pero ¿cómo va a ser así? Hay que estar en ese ambiente para conocer que sí, antes se daban esas prácticas. O el de, no sé, pues te enojaste con el jefe y era un bullying, no sé si tiene otro nombre en el tema laboral, pero es como ella, Moving. claro, casi en bloque a hostigar a la persona. Y reitero, o sea, eso tuvo que ser de alguna forma resguardado mediante una normativa. Entonces Sí. es bien complejo el tema. También la diferencia que se da, por ejemplo, entre las personas honorarios o de programas Claro. con los de planta, contrata. Exactamente, entonces, códigos bien, del trabajo. Exacto, Entonces, que no todo, y de la gente también debe conocerlo, no todos los cargos se rigen por el Código del Trabajo dentro del ambiente exactamente. De público. hecho, nosotros no nos regimos por el Código del Trabajo. El sector de salud tiene sus estatutos, los profesores tienen sus estatutos, nosotros. El Código del Trabajo es ya materia laboral de Código del Trabajo. Los honorarios no tienen, como digamos, no son, se supone que no son contratos, pero ya nosotros sabemos cómo Exacto. funciona. O sea, están en el servicio como contratados. O sea, a nivel... Y esa es una vulneración de derechos. A nivel de la, claro, exacto, o sea, de las comunas El o Estado o es uno de los donde mayores uno vulneradores de vive, derechos. claro, son muchas las necesidades y finalmente el aparato estatal, ¿cierto?, no da abasto porque no están los recursos o no han Así sido es. administrados o no están en óptimas condiciones, ya sea local o macro. Ahí verá cada uno, ¿cierto? Pero en el fondo, claro, eso influye también en las personas que están trabajando ahí, porque existe, bueno, y ahí me voy a desviar un poco, pero esta idea de que hay que reducir drásticamente la cantidad de funcionarios y también es como de eleccionariamente hablando también te provoca, claro, en estos tiempos. ¿qué va a porque pasar? O sea, el estrés que ya empieza la a provocar ansiedad en de muchas decir, familias. oye, ¿qué pasa ¿Qué va a si pasar? pasa esto o lo Exacto. otro? Entonces eso provoca, o cuando hay cambios de administración. Exacto. Nosotros lo vimos O sea, cada 4 años, y es un claro. tema que tú tienes que decir, oye, ¿qué va a pasar? ¿Quién llega? ¿Ir a seguir trabajando? O no sé si es cercano a este. Se provoca, es un clima que se provoca dentro de las municipalidades que igual hay que verlo, hay que analizarlo. Claro. Para mí la idea sería que todos pudiéramos trabajar tranquilos. La mayoría, imagínate, yo llevo 13 años en el municipio. Entonces, yo me doy cuenta de eso, he visto pasar muchos compañeros, he visto también cómo se desarrolla todo esto y la idea sería que pudiéramos trabajar en un ambiente sano. Y eso es lo que tratamos nosotros de trabajar. Ya nosotros nos juntamos con otros gremios también, que están los del sector de salud, los de profesores, las tías de AFUGI, que ellos también tienen sus propias realidades. Y que no es menor que la que llevamos nosotros. Y eso nos lleva además a juntarnos y a visualizar esto como una problemática del sector. El tema de las licencias médicas, poquito antes que estallara todo este tema de las licencias médicas, nos habíamos juntado los gremios, los presidentes, y dijimos, oye, pero tampoco hay un acompañamiento. Sí, todos hablan de muchas Claro. licencias médicas, pero ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, no tienen redes de apoyo, los que están solos, y cómo nosotros hacemos ese seguimiento, cómo nosotros nos ayudamos? Y el tiempo después salió todo esto y se hizo una especie de circo de los funcionarios Exacto. públicos, porque no todo fue así, o sea, no son todas las licencias. Como fue de ¿no? connotación Las pública licencias son nacional, en el reales. fondo, claro, muchos se tomaron también No, claro, que para les vamos a aprovecharse. O sea, han hecho con nosotros un circo y no somos todos. Claro, o sea, aquí tienen que salir todos y no. Si hay que investigar, o sea, nosotros creemos que el debido proceso, aquí en este caso, tiene que operar.
Se tiene que investigar y decidir, oye, usted si tiene responsable, si usted efectivamente tomó una licencia médica o un descanso que ni siquiera debería ser declarado por la municipalidad, porque se supone que eso lo da una persona que está facultada para emitir un descanso temporal, y que se tomen las medidas que correspondan, las sanciones si es que corresponde, y si no, que digamos, ¿cómo limpiamos todo esto? ¿Se fijan? Yo tenía igual una persona que tenía su licencia maternal y estaba súper asustada y por una emergencia, tuvo después su hijo menor, tomaba un alimento especial y tuvo que ir a comprarlo a Argentina, por ejemplo, porque aquí no había, y si no, su hija aquí comía. ¿Cachai? Entonces eso fue como un circo de todo esto. Además, entre todos los datos que se daban, no fue responsable, creo yo, la forma en cómo se tomó todo esto. Y por lo demás que siempre hay un aprovechamiento político de uno u otro sector, para mí es transversal. Pero que digan, oye, todos los funcionarios públicos, somos miles de funcionarios. Y estos casos, por supuesto que hay que investigarlos, y aquí que haga un mal uso de estas herramientas, por supuesto que tiene que salir, pero hay que investigar, no podemos culparlos antes de saber qué fue lo que pasó. Exacto. ¿Cachai? Entonces a eso vamos nosotros y vamos a esperar. Por lo menos lo que respecta a nosotros, en los casos que se dieron en primera instancia, había un error, no era de nuestra municipalidad, era la mitad de lo que se había dicho. Entonces ahí ya partimos con un poco de error. Después se habrán instruido los sumarios y eso está en curso y hay que investigarlo y probablemente se van a resolver. Después eso se puede acceder porque es un público, pero una vez que termine. Ahora no. Y además que va en una forma u otra perjudicando el que la persona que, volviendo al tema, ¿cierto?, salud mental, que sí está pasando por una situación, ¿cierto?, de enfermedad, ¿cierto?, no quiera tomarse la licencia, no quiera decir que está pasando por una depresión, por esto mismo, porque va a ser cuestionado, ¿cierto? Y porque yo recuerdo, no sé si estoy equivocada, doctor, que a uno le dicen, si uno está con depresión, que no se encierre, o sea, que poco a poco vaya. Es todo lo contrario. O sea, a lo que tendría que pasarte si es que estás con una licencia y te van a decir, no es que te van a ir a ver si tú estás o no, para ver si te las tomaste o eran unas vacaciones. Entonces, a la larga, nos perjudicó mucho como sociedad, ¿cierto? Eso que ocurrió, pero también el tema de la pandemia, o sea, que lo social o lo que va pasando a nivel de el momento en el cual estamos viviendo como país, sí influyó de alguna manera en que esta tasa de depresión aumentara o se visibilizara o la ansiedad y depresión empezaran a ser un tema que lo conversamos y ya deja un poco de ser mito, sí, pero porque es evidente que en todos lados conocemos a alguien que tuvo o tiene depresión. Así es. Y que nosotros mismos, ¿cierto?, también lo vivimos y no sabemos, oye, ¿tengo depresión? No lo tengo, porque a veces me siento un poco mejor, pero otras veces decaigo. También hay otros tipos de depresión, como la bipolaridad, por ejemplo, que también la gente tiene que saberlo. No necesariamente vas a estar siempre llorando, no necesariamente siempre puede ser atípico, como decía el doctor, o sea, pero nosotros no nos podemos, si hay algo que yo creo que queda claro, autodiagnosticar frente al trastorno, ¿cierto? Como algún... Perfecto. En base a eso podemos recomendar, en base a eso podemos sugerir. Claro, entonces, si yo a priori me noto con ciertos síntomas que lo hablamos al principio, ¿cierto? Lo primero es pedir ayuda. Y no automedicarme. Porque la feria a veces ofrece, ¿cierto? Y lo que a la vecina le funcionó, no necesariamente es lo que... Los organismos son lo suficientemente distintos como para lo que me sirve a mí, tanto del ámbito farmacológico como no farmacológico, no tiene por qué servirle a usted. Y lo que le sirve a usted no tiene por qué servirle a Iván. No solamente en la parte farmacológica, sino que las estrategias que a mí me sirven para calmarme no le van a servir a todos los demás. Es lo mismo que los hobbies, no me tiene por qué gustar lo mismo a usted que a mí. Y sobre el tratamiento, ya como entrando como a la fase final de este programa, que está muy interesante, porque creo que todos en algún momento del día nos cuestionamos, ¿cierto? O deberíamos vernos cómo estamos, ¿cierto?, monitoreándonos en nuestra emocionalidad o en lo que estamos haciendo día a día para ver si estamos bien o necesitamos algún apoyo, ¿cierto?, profesional. ¿Cuáles serían las formas de tratamiento o si se relacionan con otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades crónicas? Lo que pasa es que hay que entender en primera instancia que la depresión
y todas las patologías de trastorno de salud mental se producen por una multiplicidad de factores. Por lo tanto, yo tengo que tratar de forma integral, idealmente, todos los factores que están involucrados. Solamente por poner un ejemplo, puede ser una señora que tiene una depresión. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad crónica, por ejemplo una artrosis, que le limita lo que es la funcionalidad, que tuvo que dejar de trabajar, por ejemplo trabajar en la feria y no puede ir y llevar el carrito como lo llevaba antes. Vive con el esposo, por ejemplo, que es alcohólico, que vive con una situación de violencia intrafamiliar de hace muchos años, con abandono de los hijos porque obviamente se aburrieron de la situación y de pedirle que cambie, pero que siempre se mantuvo ahí, más una situación económica compleja porque como no puede trabajar no hay un ingreso económico del esposo ni hablar, más una situación en la cual no sabe dónde dirigirse a pedir ayuda. Si bien tanto a nivel municipal, a nivel de salud hay ciertas estrategias de apoyo, la persona habitualmente no conoce que estas estrategias existen. A eso le podemos sumar una situación de vivienda, por ejemplo, a eso le podemos sumar una situación de servicios básicos, le podemos sumar una situación de alimentación, le podemos sumar situación de que dijo de adicción y así eternamente. Si nosotros no abarcamos esto de una forma integral, de una forma completa, ¿vamos a obtener realmente una mejoría solo porque indica un fármaco? Lo más probable es que no. Entonces entenderé que todo forma un conjunto y una parte de. Si yo tengo una patología crónica, si yo he vivido una situación traumática, si yo he vivido una situación de violencia, si he vivido cualquier cosa que pueda afectar mi salud mental, ya sea en el trabajo, ya sea en lo escolar, una situación de bullying, ya sea una situación, por ejemplo, de abandono parental, o mucha multiplicidad de factores, si yo no abarco todo, lamentablemente el tratamiento no va a llegar a buen puerto. Que el tratamiento también es un continuo, no es una situación de hola, sí, nos vimos una vez, adiós, usted está perfecto, sino una continuidad que puede tomar varios meses. Una atención que es multidisciplinaria, no solamente es una atención con médico, no solamente es una atención con psicólogo, con asistente social o lo que sea que esté necesitando dentro de cada tratamiento, y por una terapia ocupacional o algún otro tipo de profesional. Hay que entender que acá los medicamentos sí van a generar finalmente un aporte, van a generar finalmente una ayuda, van a generar una estabilidad que nos permita trabajar. Nos van a generar un colchón obviamente donde yo pueda decir, oh, de ahora estoy lo suficientemente estabilizado para trabajar en toda esta multiplicidad de factores que a mí me están afectando en mi vida diaria. Yo lo veo muchas veces como si fuera un bastón. Mientras yo estoy con una fractura, el bastón me va a dar el aporte suficiente para que yo vuelva a aprender a caminar, pero no me enseña a caminar. O lo mismo, por ejemplo, con las ruedas pequeñas en la bicicleta. Me dan la estabilidad para que yo aprenda a andar en la bicicleta, pero no me enseña a andar en la bicicleta. Tengo que tener una guía, ahí donde entra el trabajo del psicólogo, donde puede entrar el trabajo médico, donde puede entrar el trabajo, hasta por ejemplo la misma familia para ir ayudando, ir guiando, ir motivando a la persona que de a poquito se va exponiendo, dando siempre un paso a la vez. Yo no voy a subir la escalera de un salto del primer escalón hasta el último. Tengo que avanzar de a uno para que yo pueda finalmente encontrar una mejoría y no solamente encontrarla, sino que con el paso del tiempo mantenerlo. Para eso lo más importante es el autocuidado que pueda tener la persona. Yo no puedo esperar, por ejemplo, que si no coloco límites a las situaciones, por ejemplo, lo que mencionaba acá, de esta maltrato o estrés, pueda realmente mejorar a largo plazo. Porque si yo mejoro, pero si vuelvo nuevamente a todas las situaciones que tenía antes, me sobrecargo, nuevamente volver al estado del inicio, y eso no creo que es lo que busca finalmente la persona. Y por ejemplo, este tratamiento de terapias más alternativas o complementarias, como se llaman ahora, ¿cierto? ¿Se recomiendan también para las personas o no para todos los casos? Hay un punto bastante importante que usted mencionó, que es terapia complementaria. No vendría a ser una terapia reemplazatoria. Claro. Por lo tanto es una ayuda, obviamente, a lo que puede ser el tratamiento más, llamémoslo así, formal, por ejemplo. Sea la farmacoterapia, sea la psicoterapia o cualquier otro. Puede ayudar, depende del caso a caso y depende obviamente de la resonancia que el tipo de tratamiento tenga en la persona. Si yo, por ejemplo, creo firmemente que lo que estoy haciendo carece de sentido, no me va a ayudar. Si lo que yo estoy haciendo no está relacionado a mi experiencia de vida, tampoco me va a ayudar. Entonces responder si las terapias complementarias van a sí o sí ayudar a todas las personas o no, nunca los va a ayudar, la respuesta es depende. Claro, depende de cada caso, depende también de
la complejidad en sí, o por decir si es moderada la depresión o es más severa, también yo creo La severidad del mismo cuadro va enfocado como al tipo de la persona y cómo lo va a poder abordar. Y siempre Perfecto. teniendo en cuenta eso, no es un reemplazo de la terapia, sino que es Perfecto. una ayuda. Y toda ayuda Claro. siempre es bienvenida. O sea, toda ayuda, bienvenida, ¿cierto? Pero siempre tener como el equilibrio en qué es lo que necesito y también la experiencia anterior, porque también yo he escuchado muchas veces las personas que me dicen, es que yo tengo depresión endógena. ¿Podríamos hablar un poco sobre eso? Esa palabra que siempre dicen que... No se ocupa el término Pero la depresión gente endógena. lo repite mucho, siempre he tenido depresión, por Claro. ejemplo. ¿Será que ahí el tratamiento finalmente falló? Más que yo tenga una personalidad depresiva o que yo esté destinada a no cambiar nunca y siempre ser depresiva. Desde la parte médica, Y como dijo Iván anteriormente, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta que no hablan directamente de trastornos, sino que nos hablan, por ejemplo, de alteraciones o cambios fuera de lo que uno espera dentro de lo que es el desarrollo de la personalidad. Porque se puede presentar eso, si yo desde que nací estoy expuesto a unas situaciones de violencia toda mi vida, situaciones traumáticas, obviamente mi forma de ver el mundo no va a ser lo mismo que una persona que ya creció en un ambiente, por así decirlo, más tranquilo. Por lo tanto, no significa que voy a ser depresivo toda la vida, pero sí mi disposición va a ser mucho mayor. Me va a ser mucho más fácil tener síntomas y va a ser mucho más difícil autorregularme y presentar las condiciones. No porque yo no quiera mejorar, no porque la persona diga, oh sí, me aburro del mundo y por lo tanto no quiero sentirme bien. No creo que alguien pase por un pensamiento así. exacto. Yo tengo una duda justo respecto de eso que me quedo dando vuelta, porque siempre yo escucho así como que, bueno, si tiene depresión, tiene que querer salir de la depresión, si no, no sale. Claro. Eso es así efectivamente, o sea, requiere de la voluntad de la persona, así como... No depende de la voluntad de la persona. Si dependiera de la voluntad de la persona, sería tan fácil como decir, oh, sí, me levanto y me voy de la depresión. Claro. Pero obviamente el hecho de que esté ese apoyo, que esté esa chispa, obviamente ayuda a alcanzar una mejoría a largo plazo. Pero esa motivación no tiene que venir solamente de la propia persona, sino que también de la red de apoyo que tenga a su alrededor. Que le ayude a formar este colchón que le estaba mencionando anteriormente para poder obtener un cambio a largo plazo. Sí. Obviamente uno puede llegar y exigir, oiga, sí, motívese, yo estoy con el látigo, Claro. Claro, así mi vida como, para que ya, mejore. que se le pase. ¿Sí? ¿Por qué se demora tanto en Claro. recuperarse? Si ya debería de estar bien. Y yo quería ahí, me parece fantástico esa intervención, porque siento que buena parte de mis colegas puede que me critiquen, pero yo siempre he sido como muy defensor del sentirse mal también. Ya en ese aspecto. Sí tenemos miedo. Exacto, yo siempre digo a mis ¿Cierto? pacientes, ¿por qué le tienen miedo a sentirte mal? No, es que cuando llegan a veces a la consulta y no se ha pasado. No es que no me ha pasado nada malo. Fantástico. Es que no tengo mucho que contar porque la verdad que no me ha pasado nada malo. Fantástico. La vida es de dulce de gracia en general, entonces en ese aspecto es importante no satanizar el sentirnos mal también. Ya, eso es parte de nuestro estado anímico y es parte fundamental también para poder comprender un poco cómo yo me enfrento a las cosas. Y ahí yo me tomo de lo que dice Gianfranco, que es muy importante, la palabra trauma, la palabra de la constante, ¿cierto? De ciertas situaciones que van a condicionar, por supuesto, mi respuesta ante otro estímulo. Eso es clave. La depresión endógena que decías tú, ¿cierto? No, es que yo tengo... Claro, en efecto, a lo mejor puede que lleves toda una vida con un cuadro depresivo. Puede ser, o una estructura depresiva de la personalidad, puede ser. Pero eso tiene una explicación de fondo. Exacto. ¿Cachai? Yo presento cierta sintomatología asociada a lo depresivo que evidentemente tiene un origen. Y ese es el cuadro. Y ahí está, por eso te digo que diferentes escuelas lo abordamos de distintas formas. ¿Cachai? Pero es Pero importante, es o sea, tener importantísimo. este diagnóstico, como queramos llamarle, o tener esta fotografía, como yo le digo a la persona, Si yo de tengo- su momento actual, pero del aquí y ahora y del allá entonces. Exacto, porque si resulta que yo tengo una disfunción familiar de base, previa, marcada por la Exacto. violencia, etcétera, o por el Maltrato. abandono, o por el maltrato, Por el la abuso. precariedad, por el abuso, etcétera, un montón de determinantes que pueden sumarse. Lo lógico es que yo lo normalice, ¿cierto? Y que presente defensas para salir de eso, que ahí viene lo del estado anímico. No es que yo no quiera salir de la depresión, es que estoy acostumbrado a que estas vulneraciones sean parte de mi conducta, ¿no? Así es. ¿Cierto? Estoy acostumbrado al griterío, a la
violencia, a la, no sé, pues a la disfuncionalidad en general. Entonces, no es que yo no quiera salir de esa violencia, el círculo de la violencia, ¿cierto? Es que estoy habituado, estoy acostumbrado, no veo mi persona, mi forma de ser, mi forma de enfrentarme al mundo fuera de este cuadro, porque ya constantemente lo he vivido. Entonces, la verdad que, como ya siempre he estado dentro de esta ruta, me da un poquito de miedo salirme. Y con justo derecho. De ahí es importante poder encontrar el origen, porque desde ese origen es donde yo empiezo a sanar estos traumas vinculares previos, estos traumas afectivos previos que presentan hoy día síntomas o que han presentado durante todo este tiempo estos cuadros depresivos, de depresión endógena, como le dicen, ¿cierto? Que al final tiene que ver con que más que preocuparme de que siempre he sentido tristeza, preocúpate por qué has sentido tristeza. ¿Qué te ha generado esa tristeza? ¿De dónde viene este desánimo? ¿De dónde viene esta energía, cierto, que estoy sintiendo? Eso es importantísimo. Y también esto es como un mensaje de esperanza también para las personas que nos están viendo y que muchas veces han sentido que ya quieren tirar la toalla, ¿cierto? Que ya no hay por dónde avanzar, que como decía yo, todo lo veo como oscuro, ¿cierto? Incluso hasta la percepción de los colores, de la música, de lo que antes me gustaba y ahora ya no le encuentro ganas, gusto, nada. Entonces, las redes de apoyo aquí son súper importantes. Los ambientes, ¿cierto? El clima, pero también en la casa, o sea, en el barrio, si tenemos un barrio seguro, si tenemos un ambiente, ¿cierto?, grato, incluso el tema de las oportunidades laborales y lo económico también, pues hay muchas personas que nos pueden estar viendo que no tienen ingreso económico o que no saben cómo van a llegar a fin de mes, y eso también es un estrés constante que en algún momento tu cuerpo te va a decir, ¿cierto?, o tu mente te va a decir, ¿sabes qué? Ya no doy más, no doy, y empieza a venir la depresión, ¿cierto? O el estarlo como ocultando y a la larga el trastorno del sueño y una cosa lleva a la otra y después me empiezo a dar estas enfermedades más crónicas, ¿cierto? Entonces, como es súper importante, ¿cierto?, estar atentos también como red de apoyo a una, desde el servicio de salud, ¿cierto?, o desde las oportunidades que tengamos con los diferentes programas donde podemos consultar. También desde el desarrollo comunitario, quizá, que la persona también pueda participar en las diferentes instancias, actividades o opciones que existen, que a veces son de más acceso porque son gratuitas, talleres de adulto mayor, ¿cierto? Tantas cosas que se hacen también a nivel municipal. Otro factor que nos puede ayudar. También yo mencionaría como el tema más espiritual. Yo creo que también hay una que quizá creamos o no creamos, pero en el fondo la religión o algún tema más espiritual también me puede ayudar quizá a encontrarle como este sentido a la vida o encontrarle un propósito de por qué me está ocurriendo esto, de por qué también, porque muchos pacientes pasa que se preguntan por qué me pasó esto a mí, la situación en sí, o sea, es como lo clásico, sí, pues castigadora, o sea, y ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y ¿Por qué ahora? y el tema autoestima, o sea, sí. porque yo estoy mal, yo soy menos, yo soy inferior, entonces a la larga es como esta bola de nieve, ¿cierto? Y ahí lo importante, yo por estar ahí, o sea, la seguridad siempre va a ser importante trabajarla de adentro hacia afuera. Yo eso lo abordo mucho con mis pacientes, así como intentar primero que mi seguridad no puede depender del entorno. Obviamente es un factor importante. Exacto. Es importante. Oye, sí nos daría para mucho. Sí, si a la larga, importante. imagínate cómo se nos formó la adolescencia, la identidad o quién soy, y desde ahí yo me paro y me enfrento al mundo. O sea, si yo no tuve ciertas estas condiciones, no solamente personales, psicológicas, sino que ambientales de refuerzo, ¿cierto? Voy a ir mucho más insegura a la vida adulta diciendo, soy una persona, porque me defino, ¿cierto? Una persona fracasada, una persona que deja todo botado, que no soy capaz porque todo el mundo es mejor que yo. Entonces estas creencias a la larga, bueno, quizá esta es una perspectiva más desde el enfoque que trabajamos nosotros, ¿cierto? Pero sí, influye mucho, o sea... Es como te viene condicionando. Te condiciona, pues, al final aprendiste a funcionar así y ahí es donde lo ligo con la personalidad que hablábamos, pues, o sea, al final yo me creo el personaje y después actúo de esa manera, del agresivo, ¿cierto? Del depresivo o de
O del el evitativo, miedoso, el ¿cierto? evitativo, el no me comprometo en relaciones, no me Claro. hago cargo, o de la persona más infantil, etcétera. Entonces, yo creo que sí, o Es sea, para largo. Porque voy a levantar da toda para la otro semana. programa. Sí, yo creo que vamos más adelante también vamos a ir conversando también de la ansiedad. Yo creo que la tensión, la ansiedad, cómo la gente tiene que tener claro de que es súper necesaria para la vida, para que nos levantemos, para que hagamos cosas, pero esa delgada línea entre lo necesario para vivir, ¿cierto? Y el trastorno, la enfermedad, da para otro Sí. capítulo. Pero, ¿cómo estamos en el tiempo, director? Estamos viendo aquí. Estamos ya, ¿cierto? Yo ya me di cuenta que estamos llegando al final. Quiero agradecerles por esta conversación que ha sido muy amena, pero también muy interesante. Creo que se han sacado varios puntos importantes a considerar y más que un capítulo, ¿cierto? Es importante como que desde ahí se pueda como construir también y sacar enseñanzas de esto para que no más personas se vayan sumando, digamos, a enfermarse, sino que al contrario, promocionar la salud, ¿cierto? Exactamente. Los espacios sanos, o sea, es tan Eso, importante. difundir, y disculpa que te interrumpa, pero sabes que Sí. difundir, porque yo, por ejemplo, a los chicos ahí en la uni, oye, hay que terapiarse, no es malo, tenemos que perder el miedo, los que tengo un poquito más de 40, o sea, es como que no voy al psicólogo, ni siquiera, ¿cachai? Pero hay que hacerlo, porque ya cuando uno no puede, tiene que pedir ayuda, y eso es súper importante. En el ámbito que sea, sobre todo me siento mal y no puedo salir de esto, yo pido ayuda. Y los demás quizás podamos estar atentos ahí, pero hay que buscarlo, hay que buscar esa ayuda. Como Claro. Y también desde ustedes, o sea, tener algún Nosotros protocolo, ahí, o siempre. protocolo donde puedan también las personas expresar que no se están sintiendo bien. Y siempre pienso que la prevención es súper importante. O sea, si en un ambiente de trabajo vemos que hay factores que son focos de estrés, trabajar en eso para que esto no siga aumentando, como digo, esta bola de nieve y finalmente la persona termine con una licencia extensa por una depresión o por, Más por un problemas. tema no tratado, ¿cierto? Que ya lo conversábamos que puede ocurrir. Y para cerrar, ¿cuáles podrían ser los tips que le dejamos a la gente en la casa para ir como trabajando esto de la depresión, ¿cierto? Y finalmente superándola? Pero, desde mi perspectiva, permitir equivocarse. Yo creo que es fundamental. El error de hoy día va a ser la experiencia de mañana y la herramienta para después. Pero siempre es importante permitir equivocarnos, permitir que las emociones que vienen hoy día a nosotros vengan, nos aborden, ¿cierto? Las sintamos y después las dejemos fluir, porque así es la forma en la que mañana yo me levanto y esa pena que sentí hoy día mañana se transforma en experiencia, anécdota, crecimiento. Entonces permitirnos sentir, estrategias de autocuidado, por supuesto, ser muy, y ahí yo quiero poner el punto así, muy empáticos con nosotros mismos. Somos muy castigadores, somos una sociedad muy castigadora. Me equivoco, soy el peor. Me fue mal en esto, no hay nadie. No. Permitamos equivocarnos, porque es parte fundamental del crecimiento personal. Hay que ser mucho más empáticos con nosotros. Eso yo creo que, eso es lo que yo creo. O sea, la empatía, pero desde esa perspectiva más personal inclusive, es fundamental para poder seguir creciendo y abordar de una manera mucho más directa la depresión como tratamiento, siendo mucho más empático. Perfecto, así que quiero reiterarle el agradecimiento y ya parece que vamos a seguir conversando más adelante porque nos quedó mucho todavía por hablar y agradecerles también a las personas que nos vieron este capítulo tan importante de la depresión y nos acompañaron también en el primer capítulo. Gracias a los que dejaron sus comentarios y vayan dejándonos más comentarios porque acá en Neurosalud, 18 de septiembre 225 Peñaflor, estamos abiertos a recibirles, a ayudarles, orientarles, ¿cierto, Iván? Está Iván también y otros colegas como Freddy Merino y otros psicólogos y psicólogas más. Entonces también déjennos sus preguntas. Ahí nosotros tenemos nuestras redes sociales y les vamos a ir respondiendo, nos comprometemos porque a nosotros la salud y la salud mental nos importa. Nos importa, trabajamos en esto, ¿cierto? Somos profesionales de la salud. Así que desde tu salud,
muchas gracias y ya nos vamos a ver en una próxima oportunidad y en un próximo capítulo. Un abrazo, nos estamos viendo.